Buenos días. Hoy voy a hablar sobre el capítulo 4, que son las diferencias en la cultura, un tema muy importante dentro de los negocios internacionales porque la cultura influye directamente en cómo piensan, cómo actúan y cómo toman decisiones las personas de las empresas en distintos países. En pantalla estoy mostrando las diferencias, el mapa mental con los temas diferencias de la cultura, cultura, sociedad y Estado-nación, sistema religioso, ético, idioma hablado, que sería oral, lenguaje verbal y lenguaje no verbal, y el enfoque en las implicaciones gerenciales. El primer tema es las diferencias de la cultura. Cuando hablamos de la cultura, nos referimos a un conjunto de valores, creencias, costumbres y normas y comportamientos que comparten las personas dentro de una sociedad. Cada país tiene una cultura distinta. Algunas ocasiones es muy similar a otras culturas y en otras veces muy distinta. Eh, Cada país tiene una cultura distinta y estas diferencias influyen en la forma en la que las personas se comunican, trabajan, cierran sus negocios y se relacionan. En los negocios internacionales, no entender las diferencias culturales puede provocar ciertos conflictos, malos entendidos o incluso el fracaso de una negociación. La cultura no es algo fijo, es algo que evoluciona con el tiempo y también puede variar dentro de un mismo país, dependiendo de la región, del grupo social. En este caso, depende, digamos, en el caso de Guatemala, depende del departamento al que uno vaya, uno se encuentra con distintas culturas, distintas tradiciones, distintas religiones, entonces en todos los países se maneja de la misma manera. El otro tema sería cultura, sociedad y Estado-nación. La cultura se desarrolla dentro de una sociedad y muy relacionada con el Estado-nación. En el Estado influye en la cultura a través de sus leyes, las instituciones, el sistema político, los valores nacionales. Aunque un país tenga una entidad nacional, dentro de él pueden existir diversas subculturas, lo que significa que no todas las personas piensan o actúan de la misma manera. Para las empresas internacionales esto es muy importante porque no se basa en conocer y no basta conocer una sola cultura del país en general, sino que también deben considerar las diferencias internas que existen dentro de la misma sociedad. El sistema religioso y ético sería el siguiente tema, que serían los sistemas religiosos, que era lo que hablaba anteriormente, ahora juegan un papel fundamental en la formación de valores éticos y morales dentro de la sociedad. Las religiones como el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y confucianismo influyen en una forma en la que las personas ven el trabajo, el dinero, el ahorro, el consumo y la responsabilidad social. Por ejemplo, en algunas culturas se valora más el trabajo en grupo, mientras que en otras se prioriza el esfuerzo individual, ¿verdad? En estas creencias influyen directamente en las prácticas empresariales, ¿verdad? Por lo que las empresas deben respetar y comprender los valores religiosos éticos de cada país. En este caso, con el tema de si el trabajo se valora más en grupo o de forma individual, a veces tiende a pasar que dentro de la misma empresa se maneja de ambas formas y uno de repente tiene como un cambio de área y resulta que esta nueva área a la que uno va, pues no trabajan en equipo, son más individualistas y pues uno viene quizá de algún área donde sí se trabajaba en equipo. Entonces, lo vemos así, ¿verdad? Si dentro de la misma organización esto puede variar un poco, en un país este cambio es más, puede ser más notorio o más drástico. El siguiente tema sería idioma hablado, que sería oral, lenguaje verbal y lenguaje no verbal. El idioma es uno de los elementos más visibles de la cultura, pero no se limita solo al lenguaje hablado, también incluye el lenguaje verbal escrito y el lenguaje, perdón, no verbal, como los gestos, ¿verdad? El contacto visual, el tono de la voz, la postura corporal, los gestos que hace uno al expresarse o al hablar son importantes, ¿verdad? En los negocios internacionales una mala interpretación del lenguaje no verbal puede causar confusión, incomodidad y pues alguna pérdida de la negociación. Ejemplo, lo que mencionaba, ¿verdad? Un gesto que es normal en un país o a veces puede pasar que hasta un dicho o una palabra en otro país puede ser algo ofensivo, ¿verdad? Y en ese país puede ser lo más normal o lo que uno cataloga como algo de confianza, ¿verdad?
Por eso es fundamental que el gerente y los negociadores comprendan tanto el idioma como los códigos culturales de la comunicación y evitar malos entendidos. Em, el enfoque de las implicaciones gerenciales sería el siguiente tema. Desde el punto de vista general, las diferencias culturales representan uno de los mayores retos en los negocios internacionales. Los gerentes deben adaptar su estilo de liderazgo, comunicación y toma de decisiones según la cultura del país en el que opera. Un estilo autoritario puede funcionar en algunas culturas, mientras que en otras se espera una participación más abierta. La sensibilidad de la cultura se convierte en una habilidad clave para los gerentes, ya que permite dirigir equipos diversos, resolver conflictos, perdón, y tomar decisiones más acertadas. Comprender la cultura no es solo una ventaja, sino una necesidad para lograr el éxito en el entorno, ¿verdad? Con este último tema, em, yo agregaría, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, en el área en la que estoy actualmente, sí me sucedió al inicio, bueno, hace unos meses tuve un cambio de director y el director es colombiano. Entonces sí sentí yo mucha diferencia en cuanto al tema, digamos, de cómo nos trataba este director a cómo nos trataba el director anterior. Entonces, esta persona, por ejemplo, es mucho más autoritaria. Él nos pide resultados siempre con números, todo es de métricas. Y entonces teníamos muchas ocasiones en las que nos reuníamos con él y nosotros íbamos como con comentarios nada más, ¿verdad? Y nos topábamos con que él, no, ese solo es un comentario que me estás haciendo, digamos, como que según tu criterio, pero ¿cuántos casos hay de esos? ¿Y cuándo fueron? Y tenés ahí la evidencia. Y nosotros no estábamos acostumbrados a ese tema, ¿verdad? Entonces, a ver las cosas, digamos, de esa manera. Y sí nos afectó muchísimo, pues se sentía bastante pesado, por así decirlo, la forma en la que él nos trataba. Entonces yo creo que ahorita, pues ya más o menos tenemos como un año de estar con él. Ahorita yo considero que ya él se ha ido adaptando un poquito más a nosotros, también nosotros a ellos, obviamente, pero creo que no se dio como mucho a la tarea. Incluso en una reunión nos dijo una vez que los comentarios de la evaluación que hacemos una evaluación 360 al año, que había salido como que él, o sea, no era solo yo que lo percibía o solo mi área, sino que en general. Y pues él decía: "Ah, es que los guatemaltecos son muy, como quien dice, muy sensibles, ¿verdad? Son muy sentimentales". Y resulta que yo vengo y si en el elevador no le dije buenos días a alguien, entonces ya, ay, no, no me saludó. Y yo así como, realmente sí, porque nos saludó, ¿verdad? Entonces él viene de un país quizá con esa cultura y nosotros en Guatemala somos de decir gracias todo el tiempo, por favor todo el tiempo, saludamos a cualquier persona. eh, y yo creo que él lo vio más al inicio como que, le pone mucho sentimiento a las cosas, ¿verdad? Y yo decía, bueno, es más fácil que él como director, pues que está incorporándose a la empresa, empiece como a quererse, bueno, a adaptarse él a nosotros, a nuestra cultura, porque pues mientras que todos nosotros, que somos como 200 personas, nos adaptábamos a él, iba a estar un poquito más complicado y pues al final de cuentas, ahorita en estos meses ya siento yo como un alivio, porque ya las cosas van caminando de mejor manera. Finalmente tengo en el capítulo, perdón, en el capítulo sí, las implicaciones gerenciales, que esto es como los gerentes de las empresas se interrelacionan y deben comprenderlas y respetar las diferencias culturales, que era lo que platicaba para evitar errores y reducir riesgos, ¿verdad? De mi lado, eso era todo lo que yo tenía para platicar. Muchas gracias por su atención.